en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. El tercer ojo, una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos acá en este programa número 459 del Tercer Ojo, aquí por Ecomedios AM 1220, con la conducción de nuestro queridísimo Eduardo Fabián Dubois y la conducción virtual de Oscar Cesaretti, porque hoy no lo tenemos acá, parece que anda con problemas de salud. La producción de Federico Politi, nuestro operador, siempre amable y generoso, Gerardo Subirana. Y bueno, hoy no tenemos a Marcelo Villoldo para que nos hable de cultura, pero siempre está acá su espíritu que nos acompaña. Así que bueno, acá contentos de compartir con ustedes un nuevo miércoles por la tarde. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos primero el escribano Cesaretti, esta licencia por dolor de muela. Esperemos que se le cure. Marcelo Villoldo tenía una actividad de espectáculo, por eso no podía estar acá y allá. Nos va a informar la semana que viene. Hoy la tenemos a Vicky Fabián Dubois, mi hija. Hola, Vicky. Hola, Vicky. Gracias por recibirme. Bueno, gracias por venir, Vicky. Va a suplantar al escribano si esto fuera posible. Y bueno, nuestra visita estelar de hoy, Roberto Airoldi, historiador, especialista, además de contador. Un gusto, Roberto, que estés acá, que nos va a hablar de Manuel Belgrano, acompañado de su hija, que es su ángel guardián, que vive en Francia. Y bueno, aquí está. No sé si estás de visita, radicada o qué. De visita, prueba de visita. De visita. Bueno, si les parece, vamos empezando. Vamos a empezar entonces con el reportaje. Teníamos algo preparado por si demorabas en llegar. Perfecto. Roberto, pero bueno, ya que estás, aprovechamos. Bueno, Roberto Airoldi, contador público de la UBA, diplomado en Historia Argentina del CUDES, autor del libro Manuel Belgrano, sus valores éticos, humanos y patrióticos, año 2000, editorial Duncan. Colaboró 25 años, fue presidente de la Asociación de Clubes Argentinos de Servicio. ¿Qué es eso, Roberto? Bueno, la Asociación de Clubes Argentinos de Servicio es una entidad civil, Eduardo, que nos dedicamos a construir escuelas en las fronteras y donarlas a las respectivas provincias. ¿Y cómo empezó esa iniciativa? Somos un desprendimiento del Club de Leones y del Rotary Club en la época de Malvinas. Sí. Mucha gente se desprendió de esas entidades con matrices en el extranjero y creamos una entidad nacional. Un elemento, claro, nacionalista, que nos dice... Claro. Yo me acuerdo de la alianza francesa, no, ¿cuál es la de inglés? ¿Cómo se llama? La cultural inglesa. La cultural inglesa, sí. Que en un momento pusieron cartel que decían, no tenemos nada que ver con Inglaterra, pobres, porque claro, sí, se era un momento mucho. que todo el mundo se desvinculaba. Sí, Ahí se desvincularon y quedaron desvinculados. Y claro, pero estamos haciendo una obra grande. Yo ya no pertenezco, pero bueno. Pero ¿cómo es la mecánica? ¿Cómo recolectan fondos? ¿Cómo mandan? ¿Quién construye? Bueno, mangazos por todos lados. Bien. Hacemos festivales, recibimos donaciones de empresas, nos donan materiales, mano de obra que pone la municipalidad del lugar. Tienen los recursos, ¿quién hace la escuela? ¿Ustedes mismos? La escuela la hace gente contratada por nosotros. Pero son ambientes confortables, dignos, son escuelas que podrían estar en la capital federal, con sanitarios para niñas, para niños. Y qué linda obra. Reemplazamos las escuelas rancho. Una obra, te diría, casi belgraniana. Evidentemente. Belgraniana. Después hablamos de eso. Bueno, después acá me dice, integra el Consejo Directivo de la Fundación Nuestra Historia. ¿Qué es eso? La Fundación Nuestra Historia es una entidad que tiene 50 años de vida y somos un grupo de personas que nos dedicamos a conversar y a divulgar la historia argentina. ¿Es como una especie de academia de la historia, pero no oficial? ¿O anda por otro lado? Es una fundación. Sí, correcto, Eduardo. pero digamos,
Es como algo privado. Es privado, es privado. Pero es por historia. Es por el tema todo historia argentina, evidentemente. ¿Pero hacen cursos, capacitaciones, para los de afuera? Estamos expresándonos en distintas conferencias, jornadas que hacemos. Bien. La última fue sobre el Congreso Constituyente de 1824-27, por ejemplo. Bueno, trabajamos diversidad de temas. A Roberto lo conocí en las diplomaturas del CUDES, ¿no? Te conocí ahí, ¿te acordás? Sí. Que yo recibí un diploma de asistente al de Cultura Argentina, pero bueno, él era diplomado, porque ¿qué investigación habías hecho ahí, Belgrano? Ahí hice sobre Juan Bautista Alberdi. Perdón. Una investigación sobre un libre pensador que pensó en un país con futuro de grandeza. Sí. Y tuvo el país su grandeza durante 50 años. Vos sabés que para los abogados Alberdi es un hombre muy, muy importante. Correcto. ¿no? Correcto. A pesar que vivió la mayoría parte de su vida en el exterior. Evidentemente, y murió en la pobreza, al igual que Belgrano. Sus bases fueron fundamentales y bueno. Perfecto. Es un referente absoluto. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de vos, vamos a hablar de Belgrano. Hablando de Belgrano, acá veo que escribiste algo que dice monárquico o republicano. En el ADN argentino figura que Belgrano quizás propuso un monarca europeo, quizás San Martín también lo propuso. Bueno, contanos algo de ese tema. Claro, tenemos que ubicarnos en la época. Vamos a hablar de más de 200 años atrás, evidentemente, donde la única república era Estados Unidos. El mundo se movía bajo la monarquía, pero bajo monarquías parlamentarias. Belgrano se refería a una monarquía atemperada, o sea, una monarquía parlamentaria. Olvidémonos del absolutismo. Al estilo inglés, digamos. Claro. Al estilo inglés. Para dar un referente. Y si nos ponemos a pensar qué diferencia hay entre una república y una monarquía parlamentaria. No es mucha la diferencia. Sí, Sí, España sería así, ¿no? Porque España evidentemente. Claro, España. Por ahí Inglaterra ya tienen... La misma Inglaterra hoy en día. También. Inglaterra tiene un poco el cesaropapismo, porque ella creo que también dirige la iglesia. Correcto. Bueno, el rey, dirige la iglesia, ¿no? Pero bueno, fue rechazada esa opinión, más que todo por los representantes de Buenos Aires, y él lo que proponía era un descendiente de los incas, para que sea el primer monarca de esta ¿Lo tenía elegido provincia. o era en teoría? No, lo tenía elegido, era un descendiente de Tupac Amaru. Mira. Pero bueno, no, fue una idea que no prosperó, tuvo sus pros, sus contras, pero... Igual que no era... revolucionario hubiera sido, ¿no? Que un descendiente de Tupac Amaru hubiera Usted tenido... me está dando la razón en siempre, pienso. ¿Qué beneficio nos trajo la República? Nos trajo 60 años de guerra civil, entre 1820 y 1880. Claro, porque ahí el gran tema eran las divisiones internas. Claro. Una monarquía hubiera puesto cohesión. Correcto, Sí, ¿no? total. El gran tema es que Correcto. se divanizó toda... Y el tema de darle un lugar a alguien entonces, de pueblo originario como la los idea incas. era buena. Entonces, monárquico republicano contestaríamos un monárquico republicano. Correcto, muy bien. Perfecto. Belgrano y su formación en economía política, porque por lo que sabemos todos, está en la historia de los manuales, Belgrano estudió Derecho, ¿no? Primero Salamanca, después Valladolid. ¿Y cómo es esta conexión con economía? Claro, él se recibe de abogado. Claro. No podemos decir... licenciado en Derecho, No, abogado. Era En Valladolid se recibe de abogado en 1793. El 6 de enero, si mal no recuerdo, no tiene importancia. Pero fue un autodidacta en economía política. ¿Por qué? Porque la economía política, cuando hablamos de economía política, es bueno recordarle a la audiencia, estamos hablando de macroeconomía. No es la economía nuestra, es la economía de las naciones. No es lo mismo que la política económica, que es la aplicación de esa macroeconomía, y tampoco es lo mismo que la política. Son conceptos que siempre los explico, más como contador que como historiador, para que la gente no se confunda. Él siente inclinación por esa ciencia nueva que empieza a formarse y investiga, lee, analiza y ve el problema de las colonias latinoamericanas, de las colonias españolas en esa época, y es ahí donde él se hace fuerte, y es ahí donde él se apoya un poco en la fisiocracia y un poco en las ideas liberales de Adam Smith,
y bueno, logra cosas muy importantes, que cualquier cosa la podemos explayarnos sobre el tema. Por ejemplo, si vamos a hablar de Belgrano economista, tenemos que hablar que él desarrolla esa tarea cuando es secretario del consulado, del Real Consulado de Buenos Aires, que lo crean las autoridades peninsulares. Roberto, no era un puesto muy importante. Era un puesto importante. Él le sacó jugo. Evidentemente. Esto era como la Secretaría de Trabajo y Previsión, no era muy importante. Correcto. Él le sacó jugo. Evidentemente. Correcto. Él tuvo que hacer un trabajo diplomático porque seguía siendo un empleado del rey. Claro. Entre 1794 y 1810. Entonces lo que él hace son esas famosas memorias, que escribe como 15 memorias, pero que no se han conservado todas, se han conservado algunas nada más, y en esas memorias él habla sobre el régimen político y administrativo de las distintas colonias, y él da sus ideas sobre cómo fomentar la agricultura, la ganadería, cómo desarrollar la industria, las curtiembres, que el cuero era algo muy importante en la exportación, evidentemente, y él habla de traer maestros irlandeses. En la época era toda una avanzada, especialistas en curtidos de cuero. Mira. Y él nos hablaba que no convenía exportar el crudo o salado para exportar. Bueno, un valor agregado. Vos sabés que lo seguimos haciendo. Un valor agregado. Evidentemente, exportar carteras, zapatos, cualquier cosa, pero no, seguimos exportando cuero crudo. Creo que la Unión Europea no lo admite, pero a otros países, según la Cámara Argentina del Cuero, existe las exportaciones que tenemos haciéndolo. Hablaba de promover la industria textil, la minera, la pesquera, la forestal, promoción del comercio interno y externo. Hablaba de suprimir las aduanas interiores, que hoy tenemos aduanas interiores, fiscalmente hablando, tenemos aduanas interiores hoy en día. Sí. Hablaba de suprimirlas totalmente, no lo hemos escuchado, Belgrano. Es especialista en tributario también. Sí. Bueno. Abogada, pero especialista en tributario. Sí, bueno, sí, perfecto. Así que usted tiene razón. Están en la misma sintonía con Roberto. Perfecto. Sí, bueno, no quiero dar nombres de provincias que están fuera de onda, pero bueno. Pero las conocemos. Pero las conocemos perfectamente. Sí. Entonces, ¿qué hace Belgrano como economista? Que está muy bien estudiado por Ovidio Jiménez. Ovidio Jiménez es un contador, casualmente, que se dedicó, tiene un libro impresionante sobre Manuel Belgrano, y ahí estudia a este Belgrano pragmático, que se apoya en las distintas tendencias económicas de la época, y se apoya en principios importantes, que realmente hoy en día lo hemos olvidado totalmente. Hoy en día usted le pregunta a un funcionario cuál es la obra de Belgrano economista y no sé si la sabe, pero realmente nos daba fue un avanzado, porque además él, como economista, como educador, no nos olvidemos que fue el creador de la escuela de náutica, de la escuela de dibujo, de la escuela de comercio, que después fueron anuladas por la península porque era un lujo para estas colonias. Mira. O sea que estamos hablando de una mente brillante, la más brillante de la época. ¿Cuándo pensás que la mente se le prendió? ¿Cuándo? Porque a veces hay personas que son de cierta forma y hay un contexto o una situación, ¿no? Él era hijo de quizás el hombre más rico de Buenos Aires. Correcto. Hasta que quebró. Correcto. Bien, era el hijo del hombre más rico de Buenos Aires. Después va a Europa, a lo mejor ahí se le abrió esta... Yo sé que en Europa lo autorizaron a leer los libros prohibidos. Sí, eso entre otras cosas. ¿No? Bueno, en esa época no se medía el coeficiente intelectual. Bien. Partamos de esa base, sí. Que hoy se le hace a cualquier chico. Y yo creo que él ya fue... ya fue un alumno destacado cuando era alumno del actual Colegio Nacional Buenos Aires, que él era pupilo, ya se destacaba. Y si el padre, entre 12 hermanos, lo elige a él y a Francisco, que es su hermano menor, para estudiar en Salamanca, por algo era. No cualquiera iba a Salamanca, Eduardo. Mariano Moreno, Castelli, tuvieron que ir a Chuquisaca. Sí, claro. Y fueron becados, Moreno. Quedaron de cabotaje, digamos. Claro. ¿Qué pasa? Que era el hijo del comerciante, como bien dijiste, más rico de la ciudad. Se calcula que la fortuna
equivalía al 10% de la fortuna personal de don Domingo Belgrano Pérez, o Peri, equivalía al 10% de las rentas de aduana. Ah, es una barbaridad. ¿Y cuál era, según Alperín Donchi, gran historiador, filósofo? ¿Por qué? Porque la audacia que él tenía, no la tenía ni los Sancho Arenas ni ninguno de esa época. Y está bien, regía el monopolio, contrabando, todo lo que vos quieras. Pero él dominaba todo. Comerciaba con muchos países del mundo. Él comerciaba con todo porque tenía sus delegados, incluso uno de los hijos de él, Gregorio, estaba en Potosí, era el delegado de él, y las mercaderías iban por todos los distintos virreinatos y por las principales ciudades que nos circundan, ¿no? Santiago de Chile, Asunción del Paraguay, Uruguay, y llegaban a Lima, Perú. Y ahí viene un problema con él, que es el problema de la aduana, que tiene que afrontar un juicio, que para mí no tiene arte ni parte, porque él era contador de la aduana de Buenos Aires. Y es ahí donde pierde toda su fortuna. Ahí cae en desgracia. Por eso Belgrano es el prócer que nace rico y muere pobre. Sí, sí. Después queda exonerado, queda libre de culpa y ¿cómo se dice? Sobreseído de culpa y cargo, pero ya don Domingo era viejo y fallece. Bueno, ese es el tema. Seguimos con no sé si decir reportaje, algo así, amable charla. Infancia y juventud de Manuel Belgrano. ¿Qué nos puedes decir como algo destacado? Y te digo que Manuel fue el cuarto o quinto hijo de 2 hermanos. Eran 16, fallecieron 4. Sí, porque en esa época... Era así, venían los que venían. No había televisión. No había televisión, exactamente. Vivía acá en lo que actualmente es Belgrano 430, el edificio Calmer. Y ahí estaba la casa de los Belgranos, que no es la casa que siempre circuló, que se iba a hacer una réplica de esa casa, hay una ley y un decreto. Menos mal que nunca se llegó a hacer. ¿Por qué? Porque en definitiva hace 4 años se descubrió que esa no era la casa de Belgrano. Si bien estaba en el mismo lugar, era una casa más modesta y a un costado tenía almacenes donde don Domingo guardaba mercaderías. ¿Queda algo de eso? ¿O no queda nada, hay un edificio. El solar nomás. Claro. Hay un edificio y quedó una placa, acá nació y vivió Manuel Belgrano. Como este edificio. ¿Ah, sí? Porque acá vivió Mitre, tuvo la casa de Mitre acá. No me Hay digas. una placa en la puerta. No me digas. Solar, ¿no? Ahora no. Bueno, ¿qué te puedo decir de Belgrano? Infancia y juventud, algo que te parezca para destacar, que por ahí el gran público que nos está escuchando no conozca, o algún detalle de color, bueno, algo de eso. Yo te voy a hablar la infancia del estudiante hasta los 16 años en que el padre lo manda a España. No tenemos mucha documentación de esa época. Cuando él vuelve de España, que ya está en su juventud, te voy a dar una descripción física que la hace su amigo Celedonio Balbín, que dice: de regular estatura, pelo rubio, cara y nariz fina, cara más bien de alemán que de porteño, de andar rápido. No me digas que Belgrano era rubio. Sí, yo también, pensé. Claro, quizás esa edad, ¿no? Después se lo opacó. Se agarra apacada para sí, pelo rubio. Qué bárbaro. De andar rápido. Perdón, a ver, Vicky. No, que se nota que es rubio oscuro cuando ves claro, como no era un rubio pero oscurecido. Sí. Así lo describe Celedonio Balbín, que era un comerciante, proveedor de su ejército, del cual se copia Mitre. La descripción que hace Mitre es la que, más tarde, es la que hace Celedonio. De carácter sin violencia y sin debilidad, gustaba del trato con las damas. Ah, bueno. Después te voy a contar. Se presentaba aseado, talento cultivado y manera finas y elegante, honrado, desinteresado. Nadie hace mención a su tono de voz demasiado aguda. Me explico, sí, que trajo comentarios picarescos en su época. Ahora que lo mencionás, sí, lo había escuchado. El tema del tono. ¿Ustedes una también voz o no? un poquito aflautada, digamos. Una voz aguda. Una voz aguda, aflautada. Pero ¿qué pasa? ¿Vos podés elegir tu tono? ¿Pudiste elegir tu tono o timbre de voz? No.
ninguno de nosotros. No, porque lo se traemos, puede tratar de impostar de una u otra manera, pero más que eso... Pero tu voz natural está dada por las cuerdas vocales. Correcto. Por el grosor, por el tamaño, por la distancia, cuando hablamos. Todo eso está muy bien en internet, está muy bien explicado. Pero en esa época, ¿qué se sabía de todo esto? No, claro. Un detalle muy importante de Belgrano, no obstante los cuales tuvo dos amores muy importantes en su vida. No sé si les interesa, Sí, al público. claro. Es lo que más nos interesa. Claro, ¡Ah! obvio. Yo dije que caía muy bien con las damas, y eso que cuando él regresa ya habían perdido la fortuna. Pero era un tipo que hablaba 6 idiomas, tipo se vestía de tal manera que, bueno, llamaba la atención en una ciudad de 40.000 habitantes, más no tenía Buenos Aires en esa época. Y él tiene un gran amor con María Josefa Ezcurra, que era la hermana de Encarnación Ezcurra, la esposa de Juan Manuel de Rosas. Ah, ok. Vivía en los actuales Altos de Ezcurra, acá en San Telmo, o sea, a 200 metros de la casa de él. Simpatizaban mucho, esta mujer estaba casada, pero el marido era un español mucho mayor, y se había ido a España, y había quedado acá, pobre, sola. Desprotegido. Bueno, tuvieron un romance muy importante, y cuando él es designado militar y se va al norte, a Tucumán, se instala, esta señora va por su cuenta hasta Tucumán. Lo que era ir a Tucumán en esa época, dos meses de carreta. Sí, aparte de irse atrás de un hombre, siendo casadas, irse atrás de un hombre tampoco habrá dado para comentarios. Claro, en esa casada, época. pero el marido no estaba. Sí, bueno, pero había ido a España. Pero bien que claro, en esa época... los comentarios para la época eso eran no tremendos. importaba. Y ¿sabés lo que pasó? Vuelve embarazada. ¡Ah, qué desastre! Y sí. Esto no está bien. Embarazada. Entonces, ¿qué hace la familia? La esconde en esa época y hacen... Pedro Pablo es el hijo. Pedro Pablo Rosas y Belgrano. Porque cuando es mayor de edad, Juan Manuel de Rosas le explica realmente que él no es hijo del matrimonio Rosas Ezcurra, sino que es hijo de la tía. Y él orgullosamente agrega Belgrano a su apellido. Llega a tener algo de 14 hijos, una cosa así, en esa época. Ese es el primer gran amor que se le conoce, de entre los varios que habrá tenido. Y el otro es cuando ya él vuelve de Londres, porque estuvo en 1815 en Londres en una misión diplomática, y conoce, y fue casualmente en la época de monárquico republicano, cuando él se explaya en el Congreso de Tucumán. Sí. Hay un baile esa noche, o 2 días más tarde, para festejar el evento, y conoce a la niña más linda de la ciudad. Y ella se enamora. María de los Dolores Elguero y Liendo. Una niña de 16, 17 años, y Manuel ya tendría 42. Uy. Pero en esa época era común. La jurisprudencia de San Martín, Claro, era común en esa época. Y hoy en día se ven algunos casos también. Esperemos que no muchos más. Por eso. Y con esta niña, que él la deja embarazada a la chica, y se va, sigue su campaña militar, y nace Manuela Mónica del Corazón de Jesús. Mira. Porque el nombre del Belgrano es ese. Manuela Mónica del Corazón de Jesús, que es así, la mandan no sé a cuántos kilómetros de la ciudad a la estancia de un pariente para que haga su aparición ahí, que nadie se entere de lo que había pasado. Y a los 6 años viene a Buenos Aires, es educada por una tía, y los avatares de la vida se casa con un primo, porque la cosa viene así: Manuel Vega Belgrano. Por eso los descendientes de esta chica son Belgrano también. Ah, mira. Incluso el actual presidente del ex Instituto Nacional Belgraniano, digo ex porque ahora se disolvió, continúa como una asociación civil, Manuel Belgrano es descendiente de ella, de la rama de esta chica. Claro, pero es Belgrano, no por Belgrano, sino por el marido. Que evidentemente. Belgrano. Evidentemente. Claro, qué grande.
que tuvo a su vez 6 hijos. Entonces podemos decir que la descendencia de Belgrano son 2 hijos y algo de 20 nietos, 18 nietos. Claro. Por eso hay muchos Belgrano. Sí, hay varios abogados. ¿Hay abogados? Sí, bueno, perfecto. Bueno, ¿qué más podemos decir? Interrogatorio amable. Sí. Ejército de los Andes. Bueno, esto no sé si tiene que ver. No, es de Belgrano, otra, es de San Martín. San Martín, Alberdi, ahí ya nos vamos. Bueno, vamos para Belgrano. Sigamos con Belgrano un poquito. A ver, Belgrano general, porque uno siempre dice, yo me acuerdo que decíamos en tribunal, nos reíamos, decíamos, bueno, Belgrano era al mismo tiempo general y abogado, ¿no? Como grande. Dos cosas. Era el pacto militar y judicial, como se hablaba en Tal cual. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia de este joven que viene de Europa, viene con título de abogado, pero en realidad hace economía, ¿no? Y de golpe general, porque además gana la batalla que hoy conmemoramos, la batalla Milagro de Tucumán. Perfecto, me hiciste acordar, empezamos, hoy es 24 de septiembre, 213 años de la batalla de Tucumán. La gloriosa batalla de Tucumán, ganada a las gauchadas, así. Sí. Por la Virgen, digo, por la Virgen de la Merced. La personalidad, Belgrano fue abogado, economista, cónsul, no cónsul en el sentido de ahora, sino que el Real Consulado de Buenos Aires tenía otras funciones comerciales, periodista, creador del diario Correo de Comercio, que sale antes de 1810, congresista por Tucumán, ahí es donde viene la disertación sobre la monarquía, educador, fue el primer padre de la educación argentina, se adelantó 50 años a Sarmiento, Belgrano. Él pensaba en la educación de la mujer, que era lo más importante, porque la mujer era la que le iba a transmitir el saber a sus hijos. Bien, inteligente. Escribió un reglamento para maestros de escuela, que te puedo asegurar, Eduardo, que es una maravilla, realmente es una maravilla. Y cuando él recibe un premio de 40.000 pesos fuertes por las victorias de Tucumán y Salta, él dona ese dinero para que no que se construyan, sino que se atiendan 4 escuelas situadas en distintos puntos del virreinato. ¿Cuánto sería eso a hoy, más o menos? No tengo idea. Okay. Pero sí te puedo decir que hay un autor que dijo que se iban a necesitar varias carretas para transportar ese dinero a Tucumán. Pero ese dinero no existía realmente. No existía. Conocemos de eso, ¿no? Conocemos algo de eso. Sí. Fue elegista porque hizo un reglamento para los 30 pueblos de las misiones jesuíticas. Por eso algunos abogados opinan que fue el primer proyecto constitucional de la República Argentina. Estamos hablando de 1812. La Constitución es de 1853. Pero es un proyecto que no lo puedo desarrollar ahora. Bueno, sabemos que fue el creador de la bandera, impulsor de la escarapela, fundador de pueblos y escuelas, Mandisoví y Curucicuatiá. Y bueno, ¿por qué fue militar? Por las circunstancias. Vamos a ubicarnos después de la Revolución de Mayo. Prácticamente militares de carrera eran muy pocos en Buenos Aires, pero ninguno tenía la diplomacia que tenía Belgrano. Y es por eso que lo envían a una expedición al Paraguay, que es el primer con un grado que no era general. Esa no le fue bien, pobre. Sí, le fue muy bien, no le fue bien militarmente. Él llegó a estar a 60 kilómetros, pocas leguas de Asunción. Pero claro, era un ejército hecho con retazos, con gente que no estaba entrenada, para enfrentar al gobernador Velasco, que tenía 6.000 hombres a su disposición. Bueno, pierde las 2 batallas, una de ellas es Tacuarí. ¿Cerro Porteño no estaba por ahí? El Cerro de los Porteños es el cerro donde él llega, y de ahí divisa al enemigo. Cerro de los Porteños, evidentemente, muy bien. Pero ¿qué pasa? Lo que no gana con las armas, lo gana con la diplomacia, porque llega un momento, el general, no recuerdo el nombre en este momento, se me fue, realista,
le habla y le dice que él no fue a invadir Paraguay, sino que lo invitaba a unirse, a integrarse a las Provincias Unidas. Y los deja un poco pensando. En ese momento en Paraguay estaba dividida en 3 grupos la sociedad: los realistas, los que querían la independencia y los que simpatizaban realmente con Buenos Aires. Y llega un momento, 2 años más tarde, se produce una revolución en Paraguay, a raíz de la presencia de Belgrano, y asume Gaspar Melchor Francia, que después se convierte en dictador, pero se deshacen del Imperio Español. Claro. O sea que no fue un fracaso, fue un fracaso militar, sí, justificado plenamente. Dejó la semilla ahí. Pero él deja su impronta. Está bueno. De ahí la importancia de haberlo. Él mismo dice, me mandan a Paraguay y yo no sé por qué, pero debo dejar mis comodidades de Buenos Aires, sacrificarme por la patria e ir a donde me manden. Y se va a Paraguay. Y bueno, después es designado en el Ejército del Norte. Antes de eso, acordate que él necesitaba algo para distinguir a las tropas propias del enemigo. Es ahí donde le escribe al triunvirato para que se adopte un emblema, una escarapela distinta a la que usaban, que era la escarapela española todavía. Y el triunvirato dispone la escarapela celeste y blanca, que eran colores que ya se usaban en Buenos Aires, porque eran comunes, porque es el manto de la Virgen, un cuadro pintado por Murillo para la orden de Carlos III, un siglo antes. Eran colores familiares, y él, apoyándose en esa idea, dice que siendo necesario enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a hacer de los mismos colores de la escarapela. La escarapela es previa a la bandera. La escarapela es previa a la bandera. Mira. Y los colores de la escarapela los elige el triunvirato, no él. Mira. ¿Y qué pasó con esa primera bandera? Esa primera bandera aparentemente tenía 2 franjas verticales, una celeste, la otra blanca. Sí. La hicieron con lo que consiguieron en ese momento en Rosario, porque no... Era más azulada, ¿no? Evidentemente. Sí. Pues claro, porque no se olvide que el celeste es un color derivado del azul, y hay varias gamas de celeste. Claro. Recién ahora está catalogado el celeste que corresponde celeste? a la bandera, hará 6, 7 años, más no. Esa primera bandera aparece cuando él está en Londres, se hace un pintor famoso, francés, Le Carbonnier, exilado en Londres después por el tema de Napoleón Bonaparte. Esa foto famosa, sí, de la que yo difundí, que está en mi libro incluso, que el original está en Olavarría, en un museo de Olavarría. Hay un fondo de batalla, y en ese fondo de batalla aparece una bandera de las características que te he comentado. Él aparece sentadito, como un dandy, porque se usaba el dandismo en esa época en Europa, detrás del fondo de batalla. Y al pintor alguien le dio las instrucciones. Claro. Mirá, yo me siento así, me haces el fondo de batalla y me pones una bandera de tales características. Así que bueno, eso es lo que te puedo decir con respecto a la bandera. Y después él, en 1812, después de la batalla de Tucumán, hace ya jurar en Jujuy la bandera de 2 franjas, de 3 franjas, perdón, celeste, blanca y celeste. ¿Y qué hay de cierto? ¿Es la que está en Jujuy esa? Esa en Jujuy. Sí, hay una en Jujuy. La casa de gobierno. Evidentemente. La bandera histórica. Perdón. No, que ¿qué hay de cierto en el que el color venía de los Borbones, digamos? Sí, venía de los Borbones. O sea, la escarapela de los Borbones, y él toma de la escarapela. Evidentemente. Okay. Vos fijate una foto actual del rey de España, Felipe VI, claro, sí, y tiene los colores. Sí. Uno dice, ¿cómo que tiene los colores es argentinos? ¿Cómo que se? Claro. Es argentino el rey. De ahí viene el origen. Roberto, tenemos que ir redondeando. Upa. Pasar a una segunda. Es que yo me apasiono si hablo de Belgrano, disculpame. Cortalo. ¿Qué nos podés decir Belgrano como modelo, como legado, como valores? Quizás su testamento, no sé si tuvo, o lo que él dijo, lo que él dejó, su muerte, en fin, un poco eso que nos queda, ¿no? Que nos queda además de la historia.
Empiezo por el testamento, donde él llamativamente dice que no tiene descendientes. ¿Por qué lo dijo? No por mentiroso, sino porque era muy respetuoso de las personas y de las damas y no podía hacer quedar mal a las mujeres con las que tuvo relaciones. Pero está comprobado, incluso a la hija, a Manuela Mónica, le deja de herencia unos terrenos en Tucumán. Y le dice al hermano que cuide de la herencia de esa hija. No debe sorprendernos esta declaración. Como persona, un ser humano excepcional. Yo diría que un ser humano realmente sacrificó todo. Lo dije al principio, nació rico y murió pobre, porque descuidaba su salud personal, descuidaba todo con tal de servir a la patria, que hoy parecería algo, no sé, pasado de moda. ¿La palabra patria se usa, señora? No sé. No se usa. Pero en ese momento la gente daba su vida por la patria. ¿Por qué? Porque se necesitaba legitimizar las raíces. Claro, sí. Un ser humano que se adelantó a su tiempo, una mente brillante, siempre digo yo. Un tipo que pensó 50 años para adelante, y de cada programa económico o de cada escuela económica que él estudió, tomó lo mejor de cada una para este país. Fue un pragmático. ¿Qué te puedo decir de Belgrano? Que es una figura hoy olvidada, pero que es una figura irrepetible. El primer economista de Sudamérica. Una persona que realmente tendríamos que tenerla presente, y él escribió una frase que me hiela la sangre. Una linda que escribió fue: fundar escuelas es sembrar en las almas. Fíjense qué magnífico. Sin darnos cuenta, en Acas honrábamos a Belgrano cuando fundamos 20 escuelas. Fundar escuelas es sembrar en las almas. Pero hay una frase que está en el Correo de Comercio de anterior a mayo de 1810. Él bregaba por la unión. Y él decía: la desunión es la causa del aniquilamiento de las naciones. ¿No es horroroso? Y bueno. ¿No es horroroso ver el presente que tenemos? Bueno, pero tenemos la esperanza siempre, ¿eh? No perdamos la esperanza. Mil gracias, Roberto Aníbal Airoldi, por este comentario hermoso de Belgrano. Y bueno, nos vamos ahora al entretiempo con una canción que se llama... Ay, se nos perdió la canción. De nombre Manuel Belgrano, de Bruno Arias. Adelante, señor operador. Ahí está. Bueno. Manuel de manos azules libraba el amanecer, izando el río temprano y arriando el atardecer. Levantando la bandera a orillas del Paraná, se vio flamear en el viento un grito de libertad. Luchó por la independencia, abrazando a cada hermano, por una patria y un pueblo libre, justo y soberano. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Ricardo Alfonsín. Por la familia, acompáñanos con tu voto. Lista 305, Movimiento Proyecto Sur. Ricardo Alfonsín, Marina Cassese, Gustavo López. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¡Hey, diputado! Peronismo renovado. Lista 501. Unión Federal. Diputado Nacional. Provincia de Buenos Aires. Fernando Grey. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Juan Manuel López. Este último año y medio hemos visto peleas, gritos y discusiones en el Congreso que nada tienen que ver con lo que quiere la sociedad. Como a vos, a mí también me avergüenza. Por eso junto a Lilita aprendí a luchar contra la corrupción para defender la República. Como diputado, denuncié jueces corruptos, los curros que Milei no quiere denunciar y promoví leyes como transparencia judicial y boleta única. Con el coraje de la coalición cívica y la experiencia del radicalismo, queremos ser la alternativa coherente. Que ponga fin al show y escuche lo que los argentinos están pidiendo. Juan Manuel López, Elsa Allende Rosas, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 47, Coalición Cívica ARI. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Siempre con los jubilados, nunca con los ajustadores y corruptos. En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional. Frente Patriota Federal. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. El tercer ojo, un espacio donde lo que interesa no son los hechos, sino las emociones que están detrás de los hechos. Bueno, volvemos al programa y tenemos una parte muy importante que es el estreno musical de la canción de Felicitas Argüello, Not a Fantasy. Así es, bueno, como estamos cortos de tiempo, vamos a hacer un vivo cantando la canción. Pero contanos algo de esta canción. Claro, Felicita. poquito. Mira, para cuento. traer la Felicita estaba de licencia. Estaba para de que ella licencia. interrumpa su licencia, Venga tuvo que haber un presente. caramelo. Decir, bueno, presentaros tu canción y ahí vino. Así es. Esta canción, bueno, en este caso, solo la letra es mía, la música es de Adrián Leguizamón. Es una canción que en realidad ya hace un año que tenemos hecha, pero no terminábamos de producirla y demás. Y bueno, ¿de qué habla? Habla de ser una mujer común, ¿no? Y la cuestión de presentarse tal cual uno es, y queriendo que el otro la vea una, no como una fantasía, no como una cosa perfecta, porque la cosa perfecta... Ahí viene el título. Claro, Mira, la cosa perfecta, en algún momento se dan cuenta que no éramos perfectas. Entonces mejor que lo sepan de entrada. Entonces de eso va la Vos canción. recomendás, digamos, sinceridad la primera vez. Si hay segunda cita, quiere decir que anduvo bien. Si te gusta así como Claro. vengo, te gusto yo. Si no, te gusta tu fantasía. Qué grande, qué lindo. Bueno, dale, cuando Vamos. quieras, Felicitas. Señor operador, atento. I don't wanna be your temptation. I don't wanna be the one you're dreaming of. I don't wanna be your inspiration or your flawless love. I don't wanna be that perfection. I don't wanna be the one you're thinking of. I don't wanna be your reflection or the one you own. But I wanna be with you all along, even if you are wrong. With you if you know I'm a woman with faults. I don't wanna feed your imagination. I don't wanna live up to a diva's role. I cannot fulfill your expectations, fill your empty soul. And I wanna be your reality, not your fantasy, not your sanctity. 'Cause I'm just a woman, no more than a woman with faults. Just a woman with faults. A normal woman, no more
more than a woman with faults. Bravo. Hermosa, muy linda. Re linda. Acá nos pedía la producción los subtítulos, quería bueno. Subirana quería los subtítulos, bueno, ya lo vamos a armar con inteligencia artificial. La próxima hacemos así. Quédate tranquilo, bueno, qué lindo. Re linda la canción. Y la gente que la quiera escuchar, vos tenés su YouTube, Sí, ¿cómo se me conectan buscan contigo? en YouTube, Felicitas Argüello. ¿Cómo suena? ¿Cómo Sin suena? las diéresis, me imagino. No, Con la en diéresis. YouTube Con con la diéresis, diéresis, pero mira. igual te encuentro. Es todo junto, Felicitas Argüello, todo Felicitas junto. Argüello en YouTube. Bien. En Spotify también, Felicitas Argüello. O Bien. sea, la verdad que no me puse nombre artístico. Hoy me arrepiento, debería haberme puesto nombre artístico. Bueno, estás a tiempo. Pero tengo... ¿Sabes cuántas canciones tengo subidas a Spotify, señores? 80 canciones. Un montón. Bien, 80. ahora Subirana diría, ¿están traducidas? Sí, ¿Le sí, podemos sí. poner una inteligencia artificial que la Podríamos. subtitule? En YouTube hay varios videos que sí tienen la canción y abajo la letra, en castellano y en inglés. Cuando es en inglés, pues escribo en castellano, en inglés. Cuando es en inglés, abajo tiene también la traducción a castellano. ¿Y hay alguna guía o índice de todas tus canciones? Qué buena pregunta. No. Quizás deberías hacerla. Sí, la Para voy alguien a que te hacer. felicita, dice, bueno, las temáticas, a lo mejor te lo va a hacer inteligencia artificial si le das los prompts Vamos a hacer respectivos, eso, ¿viste? me Pero por ahí gustó. felicita y uno dice, bueno, hoy tengo ganas de algo alegre, voy a algo alegre. Así es. Ahora estoy más o menos, qué voy va? de más o menos. Claro, bueno, a ver, quienes me Porque conocen creo que en la vos tenés un radio- repertorio vasto. Sí. Sí, como saben, siempre digo, soy una escritora que canta, con lo Bien. cual lo importante, en mi caso, son las letras. Claro. Así que por eso está bueno la traducción. Bueno, de las felicitaciones, felicitaciones. letras. Bravo. Gracias. Gracias, a seguir con los éxitos. Bueno, última parte, teníamos una pregunta. ¿Cuál era la pregunta que le hicimos a los oyentes? La Vicky pregunta Fabier es, Dubois. ¿has experimentado terapias psicoanalíticas y o psicológicas? Y en su caso, ¿con qué expectativas? Bien, Y vamos a ver las varias respuestas. respuestas. Vamos a las respuestas, después nos contestamos nosotros. Adelante, Bueno. Vicky. Un tipo de respuesta fue el nunca jamás. Hay gente que quizás le parece que es ciencia ficción. También hay otros que dijeron que hicieron en casos muy puntuales para superar traumas, para superar experiencias. Otros experimentaron y siguieron con el proceso para ver cambios en el día a día. Y bueno, eso, más o menos. Bueno, yo le pregunto a Felicidad Argüello. Felicidad Argüello. ¿Has tenido experiencias de psicoanálisis, psicología? ¿Con qué expectativa las has hecho? ¿Con qué frecuencia? Bueno, si nos querés contar algo de eso. Sí, les cuento. Psicoanálisis, no psicoanálisis, pero sí terapia de psicoanalítica, no, psicológica, con expectativas siempre de superar alguna situación donde yo sentía que ya mis recursos no eran suficientes, ya sea, en general psicológicos, ¿no? Ujú. Por creencias limitantes, por mandatos que uno quiere romper. Así que mi primer análisis fue en terapia de grupo a los 19 años y ahí estuve casi 5 años con ese grupo, o 4 años. Y la verdad que fue maravilloso la cantidad de cambios que logré hacer en mi vida. Ya después de eso transcurrió mi vida y a los 42, con la crisis de la mitad de la vida, también volví a hacer ese trabajo. Así que tiene que ver con esto de enfrentar ciertos momentos donde yo creía que ya estaba encerrada en mis propias creencias y había que romper ahí patrones. O sea, yo soy una ¿a vos pro. te sirvió? Sí, me resirvió. ¿Y estás haciendo ahora o es por punto? Ahora estoy haciendo. estás Ahora haciendo. hace poquito empecé de vuelta. Bien, Vicky Fabier Dubois, ¿cuál es tu relación con las terapias psicológicas o algo así? Bueno, mi experiencia empezó cuando tenía 14 años, fue por un motivo puntual, que fue justo la pandemia, también había fallecido mi mascota, entonces ahí empecé con la terapia, pero después era como que iba encontrando distintas cosas mías, patrones, cosas que repetía. Si bien era chica, estaba creciendo en una edad tan movilizante como es la adolescencia, me parece que es fundamental la terapia, tener un acompañamiento, y a mí siempre me ayudó mucho
Hubo momentos donde dije, bueno, dejo por un mes o 15 días, más porque quizás yo lo sentía así, pero siempre la retomé para ver cambios reales en mi vida y sentirme acompañada. Bien. ¿Y vos, Eduardo? Y yo, Eduardo, yo hice 3 veces en mi vida. Bien. O sea, a mí me parece que es una buena herramienta. No estoy como los que están contra el psicoanálisis o las terapias. Y fuiste por momentos pienso puntuales. que cada uno, claro, y pienso que también que depende. Hay analistas y analistas, y no hay buenos y malos, sino hay alguien que te sirve a vos, con el cual empatizás y otros no. Puede ser muy bueno y no empatizás, y por ahí puede no ser tan bueno, empatizás y te sirve. Claro. Hay metodologías de terapias diferentes, claro, a mí me maneras. gustan más las terapias que son más conductistas, es decir, bueno, ¿cómo sigo con mi vida? ¿no? Yo lo hice en 3 oportunidades, la verdad que con distintos me ayudaron terapeutas. Muchísimo, con 2 distintos, primero uno y con 2 veces después con el mismo. Y lo creo recomendado. Bueno, no tenemos tiempo para Agrigento y Siracusa. Por segunda vez en la historia estas ciudades griegas van a quedar colgadas, aparentemente. ¿Las tenés o no? No las tenés, bien. Entonces ahora vamos a hablar de las efemérides singulares. Sigmund Freud. Si bien es el hombre que inventa, descubre el psicoanálisis, y el psicoanálisis, ¿qué nos dice de nosotros? ¿Cuántos hay adentro nuestro? ¿Qué tenemos? Tenemos un yo, un ello, un super yo, como 3 fuerzas. Sí, descubre el inconsciente sobre todo, ¿no? Ese que da un lugar. 3 fuerzas que están ahí pugnando las pulsiones, ¿no? La pulsión de la muerte, la pulsión sexual. Bueno, realmente fue un revolucionario. Sí, la verdad que sí. Esto, y una persona que luego incluso practicó mucha hipnosis y otras cosas. Totalmente. Una persona que luego formó escuelas que fueron seguidas mucho o poco por distintos psicoanalistas. ¿Recordás alguno? Yang, por ejemplo. Sí, Yang fue uno de los alguien que su trabaja el inconsciente colectivo. Correcto. Y él dice que en el inconsciente en realidad hay cosas no que nos pasaron a nosotros, sino que viene arrastrando toda la humanidad, ¿no? Como un contexto cultural. Lacan, después el francés, que también. Y bueno, ¿y qué lugares del mundo hay mucha gente que se psicoanaliza? Argentina es uno. Argentina somos Estados Unidos. Nueva York, hay sí, Estados Unidos. Yo creo que es Francia también. Puede ser. El resto del mundo nada. A mí me han dicho que les llama la atención muchas, por ejemplo, amigas latinoamericanas, cómo los argentinos. Sí, la verdad se psicoanalizan. Pero sin tabú, decís, sí, estaba hablando con la psicóloga y vos contás así como que. Drama, y para ellos es claro, tipo, no, ¿cómo? No contaría, ¿viste? Porque es decir, estás es más loca. Tabú, quizás. Claro, sí, totalmente. Y uno lo dice alegremente, sí, bueno, voy a terapia, o fui a terapia. Sí, por suerte yo creo que además ahora, generacionalmente, siento que en todas las partes del mundo es más común ir a terapia. Puede ser. Entonces, justo vivir en Argentina, tener 19 es una mezcla que lo hace muy normal. Total, se habla mucho más de salud mental, cosa que antes no se hablaba. Los famosos reconocen los pareciera problemas. que también las terapias fueron variando, ¿no? De un esquema freudiano muy cerrado, de que el terapeuta solo hacía preguntas y no bajaba ninguna línea. No te hablaba, no te contaba. Y de que siempre se buscaba indagar de alguna manera los primeros 5 años de la vida, donde ahí estaban todos los secretos. Ahora hay terapias más gestálicas, correcto, más presentes, más conductistas. Hay de todo. Más vinculadas quizás al coach, ¿no? Así es, así es. Bueno, nos tenemos que ir por hoy. Gracias, Vicky, por estar aquí hoy. Gracias por tu regreso. Muchas gracias. Esperemos que puedas seguir viniendo según te lo permitan tus actividades. Sabes que acá siempre tenés el lugar. Bueno, hay un pensamiento, frase, consejo para irnos retirando. Bueno, yo me voy con la expresión que nos dejó nuestro amigo historiador, no me acuerdo las palabras exactas, pero que la división aniquila naciones. Así que aprendamos a estar unidos, más allá de las distintas ideas, y por supuesto creemos que hay distintos caminos, pero sabiendo que en definitiva todos queremos
un buen destino para este país y nuestros hijos y nuestros nietos, así que volvamos a unirnos. Bien, o sea, un voto por la unidad. Sí, total. Bien, Vicky Fabier Dugas, decinos algo. Yo me quedé pensando en la importancia de la historia y conocer a la gente que fundó las bases de nuestro país. Siento que es muy importante y me preocupa a veces pensar que eso se pierde con el tiempo. Pero Total. bueno, esperanza porque la gente conozca cada vez más. Bueno, yo rescato de Belgrano la generosidad, creo que es un llamado también a ser generosos, desprendidos, preocuparnos por los demás, y eso es muy lindo. Bueno, con estos pensamientos, recordando a Marcelo Villoldo y Oscar Cesaretti, que ya no están, nos vamos... Ya no están. Bueno, tampoco. Ya no están aquí. Ah. Nos vamos con el tema nuevamente, Felicitas Argüello. Sí, ahora la versión... Not a Fantasy. Gracias, buenas noches para todos. Gracias. Gracias. I don't wanna be your temptation. I don't wanna be the one you're dreaming of. I don't wanna be your inspiration or your flawless love. I don't wanna be that perfection. I don't wanna be the one you're thinking of. I don't wanna be your own reflection or